buenas tardes, nuestros muy amados amigos y hermanos que hoy han decidido acompañarnos en este viaje, que juntos podamos navegar en el conocimiento de la verdad a través de su palabra. Bienvenidos sean todos ustedes, nuestros muy amados hermanos y amigos, que miércoles a miércoles nos siguen a través de estos estudios bíblicos. Han crecido y se han desarrollado juntamente con la iglesia y eso nos da gusto, eso nos agrada que haya ese anhelo, esa necesidad también de seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. Sean todos ustedes bienvenidos, amados hermanos y muy amados amigos. Y todos aquellos que en forma desfasada, hoy en la noche o mañana o pasado mañana, vean esta enseñanza, pues nunca será tarde, pero le recomendamos poner por obra, no solamente ser oidores que se olviden de la palabra, sino hacedores de su palabra. Muy bien, sin más preámbulo, yo invito a la iglesia que se ponga de pie y tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, ya estamos aquí, dispuestos a buscar tu dirección, dispuestos a meditar en tu palabra, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por el calor, Señor, que tenemos. Pero, Señor, es un calor agradable porque tú nos estás abrazando, tú nos estás fortaleciendo y estás ayudándonos a salir adelante. Porque tú no nos das cargas mayores de las que podamos soportar. Gracias. Abre mente, Señor, abre corazón y llévanos de tu mano. Gracias, oh Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti sea dada toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Desde ahora y para siempre, Señor, tú eres nuestro Dios. Aleluya. Amén. Muy bien, amados hermanos, abran su Biblia y demos lectura. Mejor dicho, vamos a ir viendo paulatinamente la base bíblica que tenemos para esta clase de miércoles de discipulado. Yo lo invito a que tome su lugar y mantenga abierta su Biblia en el capítulo 2. Eso sí, capítulo 2, libro de Hebreos. Y estaremos versando y meditando del versículo 5 al versículo 18. Es nuestra base bíblica para este estudio. ¿Dónde? Hebreos, capítulo 2, versículos 5 al 18. Esa va a ser nuestra base bíblica en esta tarde. Muy recomendado, hermanos, tomar mucha agua, tomar mucho suero, hidratarnos, porque tenemos temperatura de 40 grados, aproximadamente con una sensación térmica de 44 grados. Así que aquí, bueno, pues estamos en la gloria, aquí en el templo,
gracias a Dios, que nos tiene climatizados. Pero saliendo de aquí es donde viene el golpe de calor. Así que cuidémonos mucho. Muy bien, el tema de hoy es Cristo, hermano nuestro. Escúchelo bien. ¿Cristo es mi hermano? Sí, amén. ¿Suena raro? No, no debe de sonar. Cristo es nuestro hermano. Objetivos. Primer objetivo, conocer la realidad brutal de la humillación de Cristo. Conocerla, valorarla, darle el valor que tiene el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo por nuestros pecados. Valorarla. Segundo objetivo, valorar la buena voluntad del Señor para redimir a toda la humanidad. Tercer objetivo, integrar a la fe el concepto bíblico de la encarnación. Fíjese bien. Hay necesidad de agregar a nuestra fe el concepto bíblico de encarnación. ¿Entendemos el término encarnar, hermanos? ¿Qué significa? Se humanó efectivamente. Se hizo ser humano. Se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Eso fue lo que sucedió con Jesucristo. Encarnó. Quiero aclarar, no reencarnó. No existe la reencarnación. Encarnamos solamente. Y Jesucristo encarnó. Bien, vamos a ver el punto número 1, el proyecto divino para el hombre. Cuando Dios en el huerto del Edén vio que el hombre falló con el pecado de desobediencia, que hizo lo que el Señor le había dicho que no hiciera, que hizo lo que el Señor le prohibió y que flagrantemente desobedeció el concepto divino y las indicaciones del Señor Dios de la Biblia, de su Creador. Bien, vamos a ver la primera parte de esta porción bíblica, capítulo 2 de Hebreos, del versículo 5 al 8. Es la primera parte, lo vamos a ver en 3 partes. Dice la Escritura, porque no se sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre que le visites? Hicístele, es mi versión antigua, 1865, que difiere con la Reina Valera 60. Hicístele es una palabra compuesta. En vez de decir le hiciste, porque su versión dice le hiciste en 2 palabras, versión antigua, hicístele en una sola palabra.
un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra y pusístele sobre las obras de tus manos. Versículo 8. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas ahora no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas. Es nuestra primera porción bíblica que vamos a desmenuzar un poquito a través de este análisis. Bien, el escritor está afirmando que el proyecto de redención no fue diseñado para los ángeles. Qué privilegio tan grande tuvimos, que cuando el hombre pecó en el huerto, inmediatamente Dios empezó a diseñar un proyecto de rescate, un proyecto de salvación, un proyecto de redención. Pero ese proyecto no fue para los ángeles, fue para los seres humanos. Luego ubica toda la humanidad en el objetivo principal. Es decir, el Señor se enfocó a toda la humanidad como un objetivo principal. ¿Qué dijo? Formé al hombre. Pero el hombre ya me falló. Voy a ir en su rescate. Y empieza a planear y empieza a diseñar. Todo lo que Dios hace a favor del hombre no es por sus méritos. Como seres humanos no tenemos ningún mérito ante Dios. Por cuanto todos pecaron, que dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué dice el Salmo 51:5? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No hay para dónde hacerse. No hay un rinconcito donde me pueda yo meter. Definitivamente traemos el pecado, genéticamente hablando. Con todo esto, las Escrituras nos demuestran las carencias de los hombres para defenderse. No tenemos defensa delante del Altísimo. Es decir, no tenemos argumentos válidos para decirle a Dios, ¿por qué me castigas? Para decirle a Dios, ¿por qué, Señor? Ningún argumento. Solo la intervención de Cristo es lo que nos puede hacer aceptos delante de Dios. Porque Él está ante el Señor, clamando por nosotros. Y el Espíritu Santo, con sonidos indecibles, pidiendo, interviniendo por todos y cada uno de nosotros. El hombre es bendecido por contar con un creador que no nos olvida. Un creador que está al pendiente de nuestra vida. Un creador que está al pendiente de lo que hacemos y lo que no hacemos. Cuando nos dice no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, y no lo hacemos, Él está ahí
viendo. Él está ahí tomando nota. Y cuando cometemos un error, Él está ahí también tomando nota. Y nos fortalece y nos ayuda a salir de ese hoyo, de ese error que cometimos. Pero muy importante es que seamos obedientes a la palabra, que busquemos su rostro y que seamos hacedores de la misma. Lo importante es el grado tan sublime en el cual estamos colocados como corona de la creación. Es decir, el hombre es la cereza del pastel. Nos enfoca. Su vista fue dirigida a nosotros y dijo, esta es mi creación. Voy a estar al pendiente de ella. Voy a ayudarlo. Voy a proveerlo. Yo tengo pensamientos de bien para él y no de mal. Pero es una lástima que el hombre no entienda ni comprenda esos pensamientos de bien que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Desde el principio Dios colocó al hombre en una posición de privilegio. El ideal original de Dios para el hombre y la mujer es el señorío y la grandeza de gobernar sobre la tierra. Dijo, aquí está la creación, aquí está el huerto, ustedes lo van a administrar. Ustedes lo van a cuidar. Lo van a regar. Lo van a deshiervar. Es decir, ustedes son los gerentes generales sobre la creación. El proyecto divino no se podrá cumplir mientras el ser humano se encuentre en pecado, en rebeldía, rechazando al Señor, rechazando sus lineamientos, rechazando sus preceptos y haciendo a un lado sus ordenanzas. Y lamentablemente es una constante en la vida del ser humano el rechazar a Dios. La calidad de la primera pareja, y más que calidad, porque tienen una calidad enorme delante de Dios. Pero lamentablemente sufrieron una caída por falta de no obedecer a Dios. Y esa terrible caída nos llevó a todos a una muerte espiritual, segura, si no hubiera habido y si no hubiera llegado a tiempo un Salvador, que es Cristo nuestro Señor. Y el ser humano por voluntad propia ha querido permanecer en esa situación pecaminosa. El hombre entero ha dispuesto vivir en contra de Dios, en contra de las disposiciones del Señor. Y ahí se ha querido mantener y no ha querido nada con Dios y ha abrazado escuelas de pensamientos negativos, como tantas escuelas tenemos hoy en día, pensamientos filosóficos que no traen nada bueno a nuestra vida. Por eso el Señor seguirá insistiendo a través de su palabra
el amor tan grande que Dios tiene para usted y para mí, el amor tan grande que Cristo tuvo para nosotros, para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Veamos el segundo punto. El proyecto divino inicia su cumplimiento en la encarnación. Ese proyecto de Dios se inició cuando el Señor se hizo carne. Ahí se inicia este proyecto. Ahí empezó la llegada de Cristo al mundo, a la tierra. A llegar al mundo a través de ese vaso escogido, llamada María. Porque repetimos, María no es la madre de Jesús, porque Jesús es Dios. Simple y sencillamente. Y Él es infinito. Solamente fue un vaso escogido. Eso debe de quedar muy claro. Veamos la segunda parte de esta porción bíblica, capítulo 2 de Hebreos, versículos 9 al 13. Tenga abierta su Biblia. Dice así: empero vemos a aquel mismo Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual son todas las cosas, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hiciese consumado al príncipe de la salud de ellos por medio de padecimientos. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son, por cuya causa no se avergüenza de llamarlos como hermanos, hermanos. Diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia. En otra versión, en medio de la congregación. Salmearte. ¿Qué significa salmearte? Alabarte. Adorarte. Cantarte. Mire la versión anterior lo que dice, salmear. Exacto. Derivado de salmo. Los salmos eran los cantos. Era el himnario de los israelitas. ¿Cuántos salmos tenemos que cantamos? Por ejemplo, el Salmo 117. A ver, cántemelo. ¿Se acuerda cómo dice, hermano? Exacto. Alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Amén. Qué bonito salmo, Salmo 117. Sí, entonces por eso la versión antigua dice salmearte, que en otras palabras es adorarte. Hebreos 2:12, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia, salmearte. Versículo 13, y otra vez, yo confiaré en él, y otra vez, he aquí, yo
y los hijos que me dio Dios. El plan de Dios tiene como factor fundamental la humanización del Hijo de Dios. Era necesario humanizarlo para que Él viviera, para que Él viera el pecado que se había acumulado y cómo la gente vivía ajena totalmente a las cosas de Dios en medio del pecado. La identificación con la humanidad fue total. Llegó a ser un hombre normal. Tuvo dolor como usted y yo lo tenemos, sufrió, lloró, le dolió. Por eso dice la Escritura que fuimos hechos a semejanza de Dios. Porque a Dios le duele. Porque Dios sufre cuando ve la ingratitud del hombre, cuando ve la ingratitud de su Creador. Por eso estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. El plan de Dios tiene como factor fundamental la humanización del Hijo, a fin de que se identifique con nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa. La de Cristo no. Porque su naturaleza es. No podemos decir que su naturaleza fue divina. No, su naturaleza es divina. Porque Cristo vive y reina para siempre. Él nunca murió. La identificación con la humanidad fue total, llegó a familiarizarse tanto con nosotros. Que ese era el propósito de Dios, que Él alcanzara una familiaridad como nuestro hermano. Fíjese bien el énfasis que ya aquí el libro de Hebreos empieza a hacer sobre la hermandad dentro de la iglesia. Según el escritor, Jesús participó de nuestra misma carne con todas las consecuencias que esto implica. Tener hambre como carne, tener dolor como carne, cansarse como carne. Dormir, efectivamente, hermana. Sí, tenía que dormir. ¿Pero qué decía él? Que no tenía dónde dormir. Las zorras y todo el mundo tiene cuevas. Pero él no, el Hijo de Dios. Recostar su cabeza. Sí. Siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su substancia, vino a ser un poco menor que los ángeles. Ahí Hebreos 2:9 nos lo ratifica. El que es su naturaleza divina es limpísima y que no podía sufrir muerte, probó el amargo sabor de la pérdida de la vida. Él perdió la vida temporalmente y el aliento. Su sacrificio es de carácter sustitutivo. Vino a darnos vida, vino a pagar el precio de nuestro pecado. Hubo un acusador, Satanás, y nos acusaba delante del Señor. Y el Señor le dijo a Dios, ciertamente lo que el diablo te está diciendo
y está acusando a los hombres, es cierto, son pecadores, son malvados, son idólatras, son todo eso. Pero yo los he rescatado y yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Su sacrificio no fue en vano y su sacrificio fue perfecto. No hubo en su persona, no hubo defecto, no hubo error. Tenía que pasar por un proceso de prueba duro, difícil, terrible, a tal grado que se sintió abandonado por Dios. Y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se imagina usted la carga que el Señor estaba sintiendo sobre sus espaldas? La carga de todo el pecado del mundo. La carga de 8 millones de pecadores, 8,000 millones de pecadores el día de hoy, en el mundo entero. A excepción de un pequeño rebaño, que somos los hijos de Dios, que somos los redimidos por la sangre del Cordero. Vino a nuestra vida para padecer el sufrimiento, el rechazo, la ingratitud de muchos, a fin de ofrecernos beneficios que nos permitan conocer y entender lo que es la vida eterna y cómo poder vivirla allá, en su presencia. Porque Él nos dijo, yo me voy a preparar lugar para vosotros, porque donde yo esté quiero que también ustedes estén. ¿Me dan el tiempo? ¿Cuánto tiempo llevo? 32 minutos, muy bien. La identificación de Cristo con nosotros es tal que con orgullo nos integra a su familia. Y no cualquiera nos puede integrar a su familia, porque es una familia divina. Los cristianos estamos enlistados entre los que el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos. Fíjense nada más qué bonito, hermano. Qué hermoso que el Señor nos llame hermanos. Aquí en el versículo 12, capítulo 2 de Hebreos, mire lo que dice, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia. Salmearte es, salmearte otra vez lo repetimos. Una lluvia de textos del Antiguo Testamento viene a la mente del escritor aquí en el libro de Hebreos, enfocándose al concepto del Mesías. Y nos habla también como del Mesías como el maestro que proclama el nombre de Dios, que lo predica, que lo comparte, que lo informa y que lo transmite en todo tiempo y en todo momento durante sus 3 años de ministerio. También nos muestra al Mesías como el que se ha identificado en su naturaleza con la humanidad. Así lo identifica, pero también lo identifica en su fe. Nuestra fe con Él, nuestra fe firme, nuestra fe fuerte, nuestra fe bien cimentada en el fundamento de su verdad. Qué glorioso para los seres humanos
que el Hijo de Dios se haya encarnado, hecho hombre, identificándose con nosotros, caminando con nosotros, viviendo con nosotros, comiendo con nosotros. Digo, no literalmente con usted y conmigo, pero en el tiempo de Cristo, pues hizo todo eso para familiarizarse. También. Claro que sí, come con nosotros. ¿Qué hacemos cuando nos sentamos a comer, hermano? ¿Qué hace? ¿Dar el primer cucharazo? ¿Qué hace? Orar, efectivamente. Señor, gracias. Antes de que se lleve usted el primer cucharazo a la boca, dele gracias a Dios por el alimento y donde quiera que esté. Si usted va a comer tacos y está rodeado de gente taquera, qué ricos tacos. Y le sirven ya sus 10 tacos, hermano. 10 tacos de trompo, 10 tacos al pastor, con su salsa y todo. Antes de dar el primer mordisco, dele gracias a Dios. Que no le dé vergüenza. Que sea un testimonio suyo ante las personas que están ahí. Lo van a voltear a ver, sí. Algunos se burlarán de usted. A otros les parecerá muy bueno. Y otros reflexionarán sobre este momento de darle gracias a Dios por el alimento. Entonces, hay un buffet de situaciones encontradas cuando damos un testimonio de esa naturaleza. Ahora, vea usted que el Señor está enfatizando sobre el concepto de la hermandad. Por eso, dentro de la iglesia, nos llamamos como hermanos. ¿Cómo nos llamamos? Hermanos. Hermanos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, con nuestro hermano Jesucristo. Claro. Por ahí en alguna ocasión oía yo, y bueno, pues tuve que marcar y aclarar algunos detalles de alguien que se refería a hermanos dentro de la iglesia y que les decía señor o señora, pero nunca les decía hermana o hermano. Entonces, si estamos enseñando, si estamos extractando de la palabra lo que somos una gran hermandad, ¿por qué conducirnos así? Da la impresión de que yo pongo una barrera contigo, señor o señora. No la pases. Quiero estar contigo de lejecitos. No te lo digo abiertamente, pero te lo doy a entender. ¿Me estoy explicando, hermanos? Como cuando le hablamos al Señor. Mucha gente que le habla de usted a Dios. Y cuando está orando, Señor, le pido que me ayude. Señor, le pido por esto. Señor, le pido por... ¿Qué es eso?
¿qué es eso de le pido? ¿Qué es eso de le suplico? No, Señor. Te pido, Señor. ¿Cómo dice el Padre nuestro? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Hágase, Señor, su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Así dice el Padre nuestro, hermano. No, lo tutea. Claro, no lo analizan. Claramente el Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, Señor. Claro. Entonces, ¿por qué hablarle a uno, a un hermano, a una hermana, señora, a un hermano, Señor? Si estamos en el mismo barco, vamos a esas mansiones eternas que el Señor ha ido a reservar para nosotros. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué poner barreras? Y claramente lo estamos viendo aquí a través de la palabra. Hermanos. Y lo voy a compartir a mis hermanos. Ándele. ¿No será esto suficiente, hermano, para que lo entendamos? Claro que sí. Claro que sí lo es. Muy bien, tercer punto y último. Propósitos de la encarnación en el proyecto divino. Hebreos 2, del 14 al 18. Dice así la palabra. Así que, por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre también, él de la misma manera participó de las mismas cosas, para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, ¿a quién? ¿Va siguiendo la lectura de la palabra, hermano? 14, 2:14, ¿qué dice? Amén. ¿Y quién era? El diablo. El diablo. Por eso esta versión antigua dice, al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, al diablo. Vino a derrotarlo, vino a destruirlo. Versículo 15. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16. Que ciertamente no toma a los ángeles, mas toma a la simiente de Abraham. Por lo cual fue necesario que en todo semejase a sus hermanos, otra vez a sus hermanos, para que fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo perteneciente a Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Último versículo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para también socorrer a los que son tentados. Nos damos cuenta en qué consiste el sacrificio de Dios, de Cristo. ¿En qué consiste el plan divino? ¿En qué consiste el proyecto que Dios hizo para nuestro rescate? Después de la plena identificación de Cristo con la humanidad, se nos está confirmando que la encarnación era necesaria, era imprescindible. Imprescindible era la encarnación. No fue la humanización solamente un escalón, de ninguna manera, para que el unigénito
se vistiese de héroe salvador, de héroe redentor, para algo realmente necesario. De tal modo que Dios no hubiera sometido a su Hijo a tan cruel sacrificio. Tenía que reencarnar. Perdón, tenía que encarnar. Quítele el re. Tenía que hacerse carne. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros, efectivamente. La primera razón por la cual Cristo tuvo que encarnar fue salvar a la humanidad. Primera razón prioritaria. Si Cristo iba a representarnos, entonces Él mismo debía ser como nosotros. Debía encarnarse. El emperador demoníaco, le hace Satanás, sería aplastado y despojado de su poder sobre los hombres, sobre toda la humanidad. Hebreos 2:14, algo que acabamos de leer. Así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre también, él de la misma manera participó de las mismas cosas para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es decir, al diablo. Le quitó el aguijón al diablo. Le quitó el veneno. Quítele el aguijón a un alacrán y lo deja muerto. ¿Con qué se va a defender? Así pasó con Satanás. El Señor de una vez por todas y para siempre le quitó el poder a Satanás. El asunto es que lo entendamos, que creamos que Satanás ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. Pero cuando vemos algún caso que se aleja del camino del Señor, no es el poder de Satanás, no. Es la negligencia y es la debilidad espiritual de ese ser humano que decía ser y no lo fue. De ese ser humano que apostató de las cosas de Dios y se regresó al mundo o se fue por otros senderos que no sabemos si son o no cristocéntricos, que no sabemos si son o no sana doctrina. Pero finalmente todo el mundo tiene libre albedrío y puede realizar y tomar sus propias decisiones. En su encarnación y muerte, Jesús llegó a ser el libertador eficaz para usted y para mí y para la humanidad entera. El miedo es la artimaña número 1 del diablo. Los esclavos, por temor a morir, tenían que obedecer al capataz. Y le tenían mucho, pero mucho miedo. Pero una vez que hemos sido liberados, una vez que hemos sido revestidos de su poder, ya no le tenemos temor a Satanás, porque sabemos que el Señor está con nosotros. Pero no le demos lugar
al enemigo. No le abramos puertas, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cristo irrumpió en el terreno diabólico. Ahí finalmente entró Cristo y abrió las puertas de la cárcel. ¿Para qué? Para que todo aquel que quiera escapar de la tiranía del pecado, lo haga. Lo haga con la mayor prontitud. Lo haga lo más rápido posible. Seguido por esa fe que nos mantiene firmes y que no pierda tiempo en pensarlo. Porque la salvación debe de llegar lo más pronto posible a la vida de aquel que ha decidido seguir a Cristo. Segunda razón y propósito de la encarnación. Convertirse en el sumo sacerdote que satisface las necesidades espirituales de los santos. ¿Quiénes son los santos? Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos nosotros, amados hermanos. Grábeselo. Somos los santos. Pero cuidado con pecar. Cuidado con cometer errores. Como lo veíamos este domingo pasado con Abraham, que por un momento abandonó la fe y por un momento se convirtió en santo pecador. Para un ministerio ideal, ese sumo sacerdote a favor de los seres humanos, se exigía que el sacerdote fuera de la misma condición y naturaleza. No puede representarnos ante Dios litúrgicamente hablando un ser que no sea de nuestra raza. ¿Sí? Tenía que humanarse. Tenía que hacerlo para poder representarnos. Cristo como sumo sacerdote empatizó totalmente con nosotros. Se hizo amigo nuestro. Caminó con nosotros. Y finalmente lo reconocimos como nuestro Salvador. Cristo jamás pecó, pero sí sintió el azote de la tentación. ¿Quién lo tentó, hermano? Satanás, cuando lo llevó al pináculo, cuando le dijo que convirtieras en pan estas piedras, no cayó en la trampa. Manteniéndose firme por el conocimiento que tenía de la palabra. Cuando tenemos un buen conocimiento de la palabra, hermanos, nos mantenemos firmes. Cuando no la tenemos, cuidado. En las primeras de cambio, el que dice ser cristiano, cae. El conocer la palabra de Dios nos da seguridad en nuestro diario caminar. Mantengámonos firmes, hermanos. Pero para ello tenemos que escudriñar la Biblia. Porque en ellas encontraremos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Tenemos que seguir escudriñándola. Vamos a ver
¿Cómo impacta esta porción bíblica en nuestra vida? Dios nos habla de una manera muy clara. Debemos valorar la buena voluntad que Dios tiene para con todos nosotros. Mire lo que dice Jeremías 29:11. Búsquelo en su Biblia. ¿Ya lo tiene? Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que yo pienso de vosotros, dijo Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere el bienestar para su iglesia. El problema es que muchas veces la iglesia lo rechaza, no lo acepta y se va en pos de otros caminos. Es cierto que hoy está de moda las enseñanzas de hombres, escuelas de pensamientos que solo sirven para alimentar el ego del ser humano, pero que en nada edifican realmente como debe de edificar espiritualmente. Al contrario, empoderan para manifestar actitudes negativas. ¿Cómo está de moda el empoderamiento? Y hay cursos de empoderamiento que están cobrando un dineral para empoderarte. Te voy a hacer poderoso. Está muy de moda. Grupos de mujeres que se reúnen para tener pláticas de empoderamiento. Grupos de mujeres que se reúnen para... Tú eres poderosa. No te dejes. Tú tienes poder. No te dejes en tu hogar. Que tu esposo no te mande. No te dejes. Afírmate. Tú puedes. Todo lo que está causando esas escuelas de pensamientos negativos en la vida del ser humano. Pero lamentablemente muchos cristianos han caído en esas patrañas. Nuestro compromiso al verdadero discípulo no lo impactan ni lo mueve la palabrería de los motivadores humanistas. Los redimidos sabemos que nuestra vida y nuestra salvación dependen de Dios. Somos alimentados. ¿Por quién? Por su palabra, fortalecidos y preparados para hacer frente a los retos que el día tenemos que enfrentar. No me diga que el día de hoy ha sido fácil. No. Simple y sencillamente, desde que las 9 de la mañana ya teníamos 36 grados. Y que el pronóstico de hoy, 44 grados. Y el pronóstico de mañana, 42 grados. Y en la madrugada, fíjese bien, en la madrugada, 29 grados, casi 30. Cuando en la madrugada decimos, es lo más fresco. Es cuando abro la ventana y me llega el fresco de la madrugada. Casi 40 grados. Perdón, casi 30 grados. Así que, hermanos, Dios nos ha dado la fortaleza para mantenernos firmes ante esta ola de calor tan terrible que estamos
transitando. Y afortunadamente, bueno, mientras tengamos luz, pues estará el ventilador ahí. Y si no, pues a dormir afuera al aire libre. Pero esperamos que podamos contar y no tengamos tantos apagones como en otros estados. Y pensamos y decimos, como dijo Pablo, en Gálatas 2:20. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, estoy crucificado con Cristo, mas vivo no ya, mas vivo no ya yo, dice la mala forma de la versión antigua, mas vivo no ya yo, no ya yo, así dice. Sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilla, hermano. Ya no vivo yo, mas es Cristo el que vive en mí. Aleluya. Que verdaderamente sea el Cristo de la gloria el que siga viviendo en usted, amado hermano. Y amado amigo, que estás tras esa pantalla. No es casualidad que hoy nos acompañes. No es casualidad que hoy escuches estas palabras. Dios te ama. Y cuando Adán y Eva pecaron dentro del huerto del Edén, Dios empezó a preparar el plan de salvación para rescatarte a ti y para rescatarme a mí y para rescatar a toda la humanidad que voluntariamente abra su corazón y acepte a Cristo como el Salvador de su alma. Pero no a cualquiera, solamente aquel que humildemente se acerque a Él con un espíritu humilde, humillado ante Él, con un corazón contrito y humilde, al cual Dios no rescatará jamás. Básicamente, este es el mensaje de salvación que a través de Hebreos tenemos hoy para ti y para toda nuestra iglesia. Bien, vamos a hacer 5 preguntitas para fijar el aprendizaje de esta lección. Pregunta número 1. ¿Qué es el puntos suspensivos para que te acuerdes de él? Amén. Hombre. Le ponemos en estos puntos suspensivos el hombre. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Lo hiciste un poco menor que los ángeles? Amén. Pregunta 3. Todo lo puntos suspensivos bajo sus pies. Todo lo puso bajo sus pies. Bien. Pregunta 4. Anunciaré a mis puntos suspensivos tu nombre. ¿A quién? Hermanos, efectivamente. Punto 5. En medio de la congregación te alabaré, te salmodiaré, te adoraré y todo lo que sea una clara adoración a nuestro maravilloso Dios. Tienen 10, hermano. Excelente 10. Hubo retención, hubo conocimiento de ver 2 cosas. Primero, la importancia de la encarnación de Cristo.
Segundo, la salvación de nuestras almas para poder estar en los lugares que Él ya nos fue a reservar. Moradas eternas, de vida eterna en Cristo Jesús. Bien, amados hermanos, es todo por hoy. Póngase de pie. Vamos a orar brevemente para dar por concluida esta transmisión. Señor y Dios, gracias te damos en esta hora por habernos permitido meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad de vida. Nuestro aliento de vida todavía está vigente, Señor. Nuestros pulmones todavía trabajan, Padre. Ayúdanos a seguir adelante y fortalece nuestra vida para poder resistir y, Señor, vencer los retos diarios que el vivir tenemos que enfrentar. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti seguiremos dando toda honra y toda la gloria, Señor, desde ahora y para siempre. Por los siglos de los siglos, mi Dios, tú eres nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Muy bien, amados hermanos y amigos, hoy ha sido todo por el día de hoy. Ha sido la clase sistemática del libro de los Hebreos, clase de discipulado para seguir creciendo y desarrollándonos en el camino del Señor. Ha sido transmitido por la Iglesia Árboles junto al Río, que se ubica en la calle Naranjo número 511, esquina calle Roble, colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Que Dios les bendiga a los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent. Les mandamos un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo, diciéndoles que les amamos en el amor de Cristo y los esperamos para las próximas transmisiones. Próximo domingo, mensaje dominical. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.